Bien, señores, hoy tenemos justamente la participación del ingeniero Alcides Rodríguez, quien es analista técnico de reglamentos y sistemas. Alcides. Del Alcides. Ministerio de Obras Públicas. Ah, perfecto, del Ministerio de Obras Públicas. Alcides, buenas noches, ¿cómo tú estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? ¿Qué tal? Excelente, muy bien, muy bien. Todo Ahí bien, tengo hermano, todo bien. detrás de ti, como quien dice, a quien le doy la bienvenida aquí ahora mismo en este momento. Un placer. Saludos, hermano, ¿cómo tú estás? Un placer. Todo bien, gracias a Dios. Cuénteme, yo soy muy novato en esto, pero vamos allá. No, vamos arriba, vamos arriba. Háblanos de ti, Alcides. Cuéntanos un poquito de ti a modo de introducción para conocer un poquito más de ti. Y después, inmediatamente, arrancamos con el mambo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, Alcides Rodríguez es un estudiante de Ingeniería Civil egresado de la UAS versus 2007. Luego trabajé en Ingeniería Civil, ¿no?, en construcción en Bávaro en el año 2008 a 2011 y tuve una pausa que en el 2010 fue a Haití en el terremoto para licitar obras y ver la situación que causó el terremoto en Haití en aquel tiempo. Luego paré las construcciones en Bávaro, volví a Bávaro, ¿no?, 2011, y me salió la maestría para ir a Francia. Y así pude ir a Francia a hacer una maestría de primer año que en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Rouen, en Ingeniería Civil y Construcciones Sostenibles. Luego otra maestría consecutiva, me la aprobaron allá, y aquí también, ¿no? Se llama Obras Civiles y Estructuras en la Universidad de Le Havre. Y finalmente, 6 meses de investigación doctoral en la parte de obras marinas, también dirigida a obras civiles y estructuras. Y en el año 2014 regresé al país y a la semana fui contactado para trabajar, ¿no?, como ingeniero analista con maestrías y eso en el Ministerio de Obras Públicas, en reglamento y sistema exactamente. Hasta el día de hoy sigo laborando. ¿Sí? ¿A qué se debe que te aprueben una maestría, tú finalizando otra fuera del país? ¿En la misma universidad? En otra. Lo que pasa era que la universidad en la ciudad de Le Havre, que eran la misma ciudad donde siempre estuve, la maestría que habían en ese momento disponibles era una de agua y otra que había que salir de la ciudad. De manera pues, no me parecían interesantes y solicité en ese proceso con la misma universidad de si podría estudiar una segunda maestría en la otra ciudad, que era la cabecera prácticamente. Entonces así me aprobó y pude hacer una maestría consecutiva en la misma Universidad de Le Havre. Excelente. Sí. ¿Tú has sido una persona que ha estudiado la vida entera o de vez en cuando tú te has dado tu escapadita, a disfrutar un poquito de la vida y todo eso? Porque tú me parece que tú has estudiado la vida entera con todo lo que tú me has dicho hasta el momento. Así es, he estudiado tres idiomas, la maestría fuera. Cuando vine aquí también he seguido también en el área como reglamento y sistema, es un área muy técnica y de mucha preparación académica y profesional. Entonces ahí me ha caído como anillo al dedo. Ya he tenido la oportunidad, ¿no?, de viajar a diferentes países a temas de trabajo y evaluación estructural de sistemas constructivos, donde he podido aprender y desempeñarme en las áreas de investigación. ¿Tú sientes que aquí en el país, ¿tú sientes que aquí en el país hay resistencia con relación a los cambios a nivel de diseños constructivos? Ligeramente, ¿tú sientes que hay resistencia en ese sentido? No hay resistencia. Lo que hay que tomar en cuenta que no todo sistema constructivo empleado en el exterior, en países no desarrollados, sería factible aquí en República Dominicana. Siempre los sistemas constructivos, cuando se hace un proceso de evaluación, se hace un proceso de evaluar la factibilidad dentro de lo que compete, hacerles ensayos, ¿verdad? Y ponerle, como decimos, las limitaciones en su aplicación y su alcance. Podemos muy bien ver que en Europa podemos tener edificaciones de acero formado y frío de 1 o 2 niveles, muy bonitas y eso, pero en Europa no tenemos ni humedad en su mayoría, ni ciclones como lo tenemos aquí, y no tenemos sismos. Entonces, cuando se proponen sistemas constructivos, en este caso, de Europa hacia acá,
muchas veces el interesado hay que explicarle eso y la factibilidad se cae, ¿no? No es muchas veces factible. Como elemento estructural, casas solamente con eso no son factibles. Ahora, como elemento de pandereta, divisorio, perfecto. ¿Tu empresa se dedica específicamente a la evaluación o también tiene el tema de construcción, diseño y todo eso? Por mi experiencia de construcción y de licitación de proyectos, porque casi mi suerte, he trabajado en todo, de oficina y campo. La empresa mía... Te iba a decir ahorita que la suerte se compone de dos cosas. Sí. Oportunidad y preparación. Y preparación. Así es. Ahorita yo le estaba diciendo justamente eso, que no fue suerte, ¿eh? No. O sea, las cosas no caen por suerte. Si usted no está preparado, líder, usted no va por parte. O sea, yo lo digo en forma jocosa, pero realmente es como para el genérico. O sea, para todo el mundo. La misma suerte que tuve, cuando terminé, yo estudié en el Dominico cuando joven, niño. Cuando iba terminando la universidad, me inscribí en la Alianza Francesa. Entonces, mientras mucha gente me decía que para qué iba a estudiar francés, bueno, me inscribí en el 2005, terminé con honores en el 2008, y ahí es que en esa época la Embajada de Francia me contacta y me entra en un listado para cuando salga la maestría de Francia, ponerme en lista. Y eso tardó 3 años después. Y con mucha suerte, el presidente Leonel, en ese momento era el presidente, él hizo un acuerdo en uno de esos viajes que hizo para Francia de becas, al igual que la hizo para Estados Unidos en la MESI. Y ahí en el 2010 salieron las primeras becas y ya en el 2011 me salieron con la oportunidad que si yo me quería ir a París a estudiar. Y yo estaba trabajando en Bávaro, vaciando una losa y me llaman como decimos, ¿no? Con los obreros, vaciando la última losa de un hotel del Río, Gran Palace Río, Bávaro, y me llaman y yo me sorprendo. ¿Cómo así? Dígame de nuevo. Entonces ahí sí, que venga, vine y en 2 meses, gracias a Dios, sorprendentemente, me vi arrastrando 2 maletas en París, afrontando otros retos, ¿no? Oye, yo me imagino que tú lo dices así ahora jocosamente, pero en el momento cuando una gente lo llama, que le dicen, oye, te estamos llamando porque o sea, tú fuiste agraciado con una beca y todo eso, cualquiera cree que es broma, ¿eh? En el momento. Pero así después uno tiene y uno dice, no, pero espérate, el asunto es serio. Es que uno como que pisa los pies y uno dice, mierda, me llamaron. Pero eso es otra historia, porque la joven allá, por edad, yo no cumplía. Y yo tuve que sentarme porque... ¿Qué edad tú tenías en ese momento? En ese momento yo tenía 29 años, 28, 29 años. Estaba muy viejo. Y la beca es limitada a 26. Y yo tuve a 26. Coño. Entonces yo tuve que sentarme, de todo lo que estamos aplicando, que estaba completo era yo. Porque había muchachos jóvenes que estaban de INTEC de 21, 20 años, pero que no se habían graduado. Solamente tenían el pensum listo. Y yo tuve que sentarme con la joven de Campus France, una francesa, Jessica Gross, donde quiera que esté. Ella, tuve que sentarme a, como decimos, a trabajarla. Un heladito, hablar, mira, no me saque aquí, que me saquen allá. Y no me desmonte de la maestría aquí en el país. Permíteme que me evalúen en Francia y que me evalúen las universidades francesas. Ella siempre me dijo que no, que no me iban a aceptar porque los franceses son muy, muy rectos. Y entonces hasta un día antes, 2 días antes, eran 15 plazas y nada más habían como 7 plazas. Y yo le dije, me le senté una mañana, como decimos, a pedirle ese favor, que no me deje aquí. Que entonces ella como, ven ya, voy a salir de ti, me hizo el expediente y lo mandó. Ya, y yo me fui para Bávaro a seguir trabajando en mi construcción y a la semana me llama ella, mira, pero ¿te aceptaron? Yo no, pero están llamando y ya aceptaron a fulano en tal sitio, aceptaron. Y luego una semana después me llaman a mí, que ya a ellos les notificaron que me habían aceptado en el norte y que ella me notifique a mí. Entonces excelente. Ya llamé a mi casa, le dije a mi mamá y después hasta que me fui a París. No, simplemente porque tú eres un hombrecito ya grande ahí ya, pero a cualquiera se le salen las lágrimas, viejo, porque es una emoción. Sí, yo he contado honestamente, a mí me llamaron de la Alianza a dar entrevistas por radio, el AFI, el radio 90 FM de la Alianza. En un momento me entrevistaron y fui a la Feria del Libro varias veces
para ayudarle motivación a los estudiantes que quieran ir a Francia y que porque era muy bueno y porque era posible. Y de ahí para allá hemos seguido en contacto con ellos. Pertenezco a la Asociación de Estudiantes de Francia por la embajada y mantenemos el contacto. También Perfecto. pertenezco a la Asociación de Estudiantes de Chile, porque también fui a Chile, y a los de japoneses, porque también estuve en Japón. No, A esas pero tres asociaciones de estudiantes. es que uno no ha tenido caso, Luis, pero ven acá. A ti te da tiempo de cepillarte en la mañana, por lo menos, porque en verdad tú has tenido una vida muy ajetreada. Sí, sí, eso es así. Pero no que va en el tiempo, la vida da para todo. Honestamente, la vida. Mira, Alcides, Cuénteme. tú sabes lo que ocurrió en Miami, ¿verdad? Sí. Perfectamente. Así Sí, es. yo no quiero que hagamos aquí ningún tipo de evaluación hipotética, ni porque todavía los resultados no han salido, las autoridades no han emitido ningún comunicado Oficial. concreto, oficial. Pero han surgido muchísimas hipótesis acerca de lo que ocurrió que uno por el terreno, otro por el desgaste de la estructura, el vicio de construcción, que es lo que más abunda ahí en Miami. Hay una corrupción tremenda en la construcción. Aquí en República Dominicana, que nosotros hemos hablado bastante sobre eso. Morel también es una voz cantante en ese tema. Sí. ¿Qué nivel de rigurosidad tenemos en esas evaluaciones de la construcción? La evaluación de, por ejemplo, para entender la pregunta, podemos evaluaciones de edificaciones existentes o en el diseño de edificaciones nuevas. Ahí es que voy a entrar. Las dos. Vamos a tratar a las dos. Desde el diseño hasta la que están construidas, a cada qué tiempo se le hace una evaluación en términos estructurales. De acuerdo a la aplicación del reglamento sísmico, ¿no? Del reglamento del 2011 al R001, las edificaciones que se construyen, que se han construido de ahí para acá, han venido con ciertas mejoras en lo que son los diseños, los códigos de diseño de construcción, ¿no? Sobre todo para resistir fuerzas horizontales, en este caso el sismo. Las edificaciones que han pasado el proceso de inspección o de evaluación del diseño, que han tramitado los planos en obras públicas, podemos decir que son edificaciones que tienen cierta seguridad. Tienen seguridad por mismo las restricciones que tiene el código y también el nivel de construcción que tenemos en el país. Normalmente nosotros tenemos edificaciones de baja altura, la mayoría, y de mediana altura, unas cuantas, que son pocas, porque la torre más alta que tenemos aquí, por ejemplo, 20, 25 pisos, me parece, 30 pisos, aparecen de más. Para ese tipo de torres. Tiene 42 la Punta Sur, que es de Daniel Pons. Sí, ese tipo de edificaciones ya requieren estudios y programas más avanzados que lo que requerimos para edificaciones normal de baja altura o de mediana altura. Dígase, si usted va a tener una edificación donde el viento es tan importante como el sismo, y tiene una gran inversión en altura, normalmente el dueño de la construcción, el propietario de la obra, también al diseñador, ingeniero calculista y o diseñador, le demanda, ¿no?, cierta seguridad, y el ingeniero que diseña necesita programas software avanzados, sí, para poder estimar los desplazamientos y las fuerzas al cual esa edificación estará sometida y así poder hacer un diseño más próximo a la seguridad de vida y seguridad estructural, porque el código nosotros diseñamos para seguridad de vida, que eso es otro tema y alcance de los códigos de construcción. Las edificaciones existentes, y normalmente cuando son del 2011 hasta el 1979, que fue las primeras recomendaciones provisionales para el análisis sísmico de estructuras. El cambio se hizo en el 2011. Se actualizó en el 2011 por el sismo de Haití 2010. Y también cabe resaltar que había ya un proceso interno en el ministerio y la Universidad de INTEC, que habían ya del 2008, 2000, hizo sísmica, encabezado, me parece, por el Leonardo Reyes Madera,
director ONESBI actual, sí. estuvieron ya proponiendo, haciendo propuestas de actualización al código del 79, porque ese código tenía las limitaciones del momento del 79. Ya con el tiempo, sumando los análisis, los avances tecnológicos, el uso de las computadoras, los programas, la información que tenemos de los sismos, la información de los suelos, etcétera, ¿no? La filosofía de diseño, ya entonces era tiempo de actualizar el código hasta el 2011, que fue el año que se actualizó, dentro tomando en cuenta que era lo mejor que se tenía en ese momento. Las certificaciones que están en ese periodo, de cierta manera, sí es necesario hacerle una evaluación y un levantamiento primero el levantamiento, que usted toma la información de la estructura, ¿no? Haciendo ensayos destructivos o ensayos no destructivos, utilizando los equipos y un personal capacitado que pueda estimar la condición real de la edificación, y eso llevarlo a lo que es la modelización, ¿verdad? La modelización en el software, en la evaluación, en un análisis, considerando las condiciones actuales y ver cómo se comporta la edificación. Entonces, en caso que sea necesario, pues entonces se propone una especie de reforzamiento o adecuación para aumentar, o que la estructura 20 años, 30 años construida, vuelva a tener la seguridad y la capacidad estructural desde el día de hoy hacia adelante. Porque también hay objetivos que son diferentes. ¿Cuál es el tiempo o el mejor tiempo que se pueda tomar para evaluar una edificación? 20, 30 años. El tiempo de diseño, la vida útil de una estructura, normalmente la estimamos en 50 años, tengo entendido, ¿no? Las edificaciones normalmente, como en este país estamos sometidos a sismos y vientos. 14 fallas. ¿Perdón? 14 fallas sísmicas tenemos aquí en la isla. Sí, isla. tenemos 14 fallas sísmicas, pero podemos encontrar edificaciones quizás del año 80, 90, que están en buenas condiciones y se han mantenido bien en el tiempo, ¿no? Aún así hay que hacer la evaluación estructural, hay que evaluarla y hacerle el levantamiento, pero las estructuras, dentro de lo que he podido conocer, dentro de mi conocimiento, no hay un tiempo de evaluación, no hay un tiempo. Inclusive en Japón, una anécdota, en Japón, cuando siempre allá está temblando la tierra con sismos importantes, sí. En Japón, en su momento, el Estado le requería a todos los rascacielos de Tokio, a los propietarios, que hagan evaluación de estructural. Y los propietarios, una gran parte lo hicieron, que todavía al día de hoy las estadísticas están ahí. Hay una parte que se han negado a evaluar la estructura porque ellos dicen que ellos, cuando hicieron el edificio, cumplieron con el código del momento, y por lo cual ellos no están obligados a evaluar y a reforzar su edificación. Eso pasó un tiempo, hasta los años 2000, y ya entonces al día de hoy, ellos lo han ido haciendo. No, pero eso es una locura. Si te cambian el código y tu edificación no se ajusta, tú tienes que evaluarla para ver si cumple, porque la tierra va cambiando su comportamiento. No solamente la tierra, sino el conocimiento de los ingenieros en el tiempo, en la investigación, y los sismos son lo que más nos van enseñando para actualizar códigos y para mejorar filosofía de diseño. Los desastres, sí. Exacto. Cómo se han comportado. Entonces eso es una observación de mejora para decir, no queremos columna corta porque aquí se cayeron todas. Elimíname eso. No queremos muros que empiecen del segundo piso hacia arriba porque fallaron todas las edificaciones así. Necesitamos que los muros vengan desde las fundaciones. No queremos que la excentricidad de la estructura sea demasiada porque se torsiona y falla. Y todos esos requerimientos se han ido agregando a los códigos de diseño para asegurar que la estructura tenga un mejor desempeño en el caso de un sismo. Pero aquí la mayoría de edificios son pisos suaves. Habría que evaluarlo. Casi ninguno de los edificios residenciales, los muros comienzan desde el piso, desde la zapata. Es del segundo nivel en adelante. Sí, habría que ver si son muros estructurales o son muros panderetas.
Habría que tener esa observación, porque si es un muro estructural, si es una edificación que viene del 2011 para acá, revisada, tramitada en obras públicas, entonces los muros sí vienen de la fundación, porque eso es ley, eso debe subir desde ahí. Ahora, si son muros panderetas, ya son muros divisorios, normalmente son muros que tienen bajo peso y se colocan para que sean divisorios, ¿no? Y no tengan responsabilidad estructural. Excelente. Señores, nos quedan más o menos 10 minutos y en ese sentido, para aprovechar el tiempo, yo te quiero hacer una pregunta para que Luis te pueda hacer otra y ver si condensamos ya para el final. Tú sabes que en el 2010 hubo el terremoto de Haití. Eso arrasó con Haití. Aquí prácticamente no pasó nada porque el epicentro fue prácticamente del lado de Haití. En Puerto Rico también hubo otro terremoto que arrasó con Haití. Yo recuerdo que hubo una comisión que fue allá por parte de República Dominicana a inspeccionar tanto del CODIA como me parece de Obras Públicas, de otras instituciones, hacer un levantamiento que tiene que ver justamente con la parte estructural. Eso fue en Puerto Rico, no hace mucho tiempo ahora, con un sismo que pasó por allá. Entonces, a nivel de estructura, sabiendo nosotros que Puerto Rico es una dependencia de Estados Unidos y que tiene más o menos unas normas constructivas más o menos dentro de lo que cabe, con ciertas exigencias, ¿tú crees que dentro de lo que sería la comparación, aunque no sería bueno comparar, a nivel constructivo, solamente esa comparación, a nivel constructivo, estamos igual o mayor que Puerto Rico en el sentido de lo que pueden ser las resistencias de las edificaciones? Tengo entendido, desde unas conversaciones que he tenido mismo con ingenieros boricuas que han venido al país a proponer sistemas constructivos nuevos y a proponer nuevos sistemas de construcción. En Puerto Rico es una anécdota que ellos mismos en su momento comentaron en los años 80, 90. Ellos desde un punto de vista, ¿no? Nos atacaban a nosotros diciendo que nosotros todo lo construíamos en cemento y en concreto. En Puerto Rico, ellos normalmente usan construcciones, como le comenté, acero formado en frío, mucho chirroc, mucho material ligero, ¿no? Sí. Y muchas construcciones que desde un punto de vista no tienen tanto concreto y cemento, muro y columna y bloque como lo tenemos nosotros. Cuando llega el sismo a Puerto Rico, todas las deficiencias, mismo de construcciones informales, cabe decir, le cobró en ese momento. En el caso de nosotros, hemos tenido suerte y también que nosotros en República Dominicana normalmente construimos siempre a base de sistemas estructurales, ¿no? Bloques, columnas y muros estructurales, que aunque un maestro constructor la pueda hacer, tienen cierta seguridad y sobre todo, el daño en una estructura es impredecible. No, es impredecible. Llegamos a donde ellos. No, lo podemos mejorar esto. Lo que pasa es que el sismo, Gleiner, el sismo es impredecible. Claro. El sismo tú no tienes, para el daño en una estructura, o sea, para esta casa, para que a mí se me raje, por ejemplo, un ejemplo, Dios libre, ese muro que está ahí, existen 3 razones fundamentales. Primero, el sismo, la energía liberada del sismo, epicentro, la energía liberada, la magnitud, el momento sísmico que se genera, la profundidad. Esos son todos los datos del sismo que nadie puede tener con seguridad cuándo, ni dónde, ni cómo será. Luego, la segunda parte fundamental es el suelo, desde donde se genera el sismo hasta debajo de esta casa, hasta el suelo de fundación. ¿El qué? La transmisibilidad de las ondas S y ondas P, sobre todo las ondas de corte S, que de donde se genera hasta aquí, ¿verdad? El suelo de fundación, estratigrafía del suelo, la ley de atenuación, cómo se va aumentando con el tipo de suelo o disminuyendo la fuerza sísmica de las ondas. Y la otra parte fundamental es la estructura en sí, que es del nivel del piso hacia arriba. Hay un punto intermedio que es el suelo y la estructura de fundación, que se requiere hacer un estudio suelo y estructura para ver cómo se comporta el suelo y la zapata y la fundación de la estructura. Eso es otra parte. Pero tenemos la estructura ahí para arriba.
Entonces, nosotros los ingenieros solamente tenemos en cierta seguridad la estructura y nosotros por eso garantizamos de que la estructura deba cumplir con ciertos requerimientos de código y ciertas buenas prácticas de construcción para poder entonces estar dentro del rango de seguridad de que la estructura no vaya a fallar en caso de un sismo. Siempre se dice que la estructura no es como tú la diseñas, es como tú la construyas. Y eso es muy importante. En ese sentido, ¿a qué tú apuestas más? Este hombre tiene que venir a mi casa. ¿Perdón? Tiene que venir a mi casa a ver un asunto que yo tengo aquí. Cuidado, cuidado. Sí. ¿A qué yo apuesto más? Alcides, realmente yo soy un abanderado realmente de las nuevas implementaciones a nivel de la parte constructiva. A mí me encanta el acero. Cuando digo el acero me refiero a las construcciones metálicas. Y yo en lo particular he apostado mucho a eso porque a nivel histórico hemos visto cómo se ha comenzado a utilizar el acero en diferentes áreas. Hasta en la parte residencial, que era lo más difícil de ver realmente en ese sentido. ¿Tú a qué le apuestas ahora mismo? ¿Tú le apuestas un poco más a lo tradicional a nivel constructivo como la arena, bloque y cemento? ¿O tú le apuestas un poquito más a la combinación de ambos o a una sola en particular? Hacia el futuro, aquí en el país. Hacia el futuro, normalmente las construcciones en acero depende del tipo de estructura que se vaya a construir, ¿no? Claro. Las estructuras en acero, para edificaciones en altura, ¿verdad? Es más rápida la construcción y es desde un punto de vista más preciso la estimación de su comportamiento versus el concreto. Para edificaciones de baja altura y si es casas residenciales, normalmente, según los alemanes, las edificaciones de baja altura deben ser rígidas y deben ser resistentes para resistir fuerzas sísmicas. Si tenemos edificación en altura, la altura de la edificación demanda desplazamientos y que se vuelven disipación de energía en altura. Entonces, las edificaciones en altura son más preferiblemente metálicas, ¿no? Ahora bien, la combinación de las dos, de estructura metálica y hormigón, se da mucho normalmente cuando se hace en edificaciones de hoteles, donde una primera parte del hotel viene combinada, estructura y concreto, y de una altura hacia arriba ya viene todo metálico. Líder, continuando con las preguntas, los edificios que están ahí en el malecón, George Washington con Máximo Gómez, hay dos. Hay uno que ya va a retomar los trabajos, que es el edificio de Atiemar. A ese yo le hice un videíto y lo podemos tratar en breve. Y está el otro que está más cerca de la Gómez. ¿Qué información tú tienes sobre esas edificaciones? ¿Cuál es su estado estructural actualmente? Y todo lo que tiene que ver con él. Porque no se ha tocado desde el 2000. Porque eso parece un secreto de Estado, eso. En el año 2003, yo estuve estudiando la materia, si mal no recuerdo, Resistencia 1 con el profesor Gilebrando González en la UAS, está por ahí todavía. Y todavía en ese año, esa obra estaba ya detenida. Según se comenta de aquel entonces. Me quemó Gilebrando. ¿Verdad? Es mi papá, Gilebrando mi papá. ¿Verdad? Pero se quemó. Es tu papá, pero lo quemó a Luis. No sabía, perdón. No. Esa obra tenía, según lo que uno desde aquel tiempo, que el proyectista, el dueño de la construcción, junto con el cuerpo de ingenieros o el ingeniero dueño que se comenta, no hicieron los estudios de suelo correspondientes en su cantidad y quizás en profundidad en la zona donde se iba a construir el edificio. Según se entiende que una parte del edificio donde no se hizo un estudio de suelo adecuado, resulta que en esa parte había ciertas fosas, como está muy próximo al mar, esa roca porosa, ¿no? Y que en un momento ya el edificio con el peso muerto, el peso llámese de obra gris, una parte fue cediendo poco a poco. Y cuando internamente colocaban los niveles, ¿no? Porque tú en una obra tú siempre tienes que estar pasando el nivel por piso, el aparato topográfico, ¿no? Y replanteando por piso.
y aparentemente llegó un momento que se marcaba en un punto y después marcaba para arriba y ya se iba como que iba cediendo de un extremo y parece que la obra se paró, se revendió varias veces, se comentan suicidios, no sé si es bueno decirlo. He escuchado que está incluso en litis. En litis, exacto, que hubieron asuntos como de estafas, ¿no? Un tema como que te vendo un edificio, una obra, no te digo lo que realmente pasa, tú me la compras, luego tú te das cuenta del problema, me engañaste y cosas así. Un negocio piramidal en la construcción. Bueno, eso es lo que se comenta de aquel tiempo. Un negocio piramidal, primera vez que escucho eso. Eso se comenta de aquel tiempo. Pero es interesante el término. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. En esa misma línea, para no perder el hilo de eso, ya que Luis abrió el tema. No se supone que bajo una amenaza de una posible estructura que no esté dentro de lo que es la norma constructiva y que pueda ser hasta una amenaza pública, no se supone que ahí debería de intervenir directamente lo que es, digamos, la preocupación del Estado en decir, por ejemplo, bueno, ese es un edificio que está dentro de la posibilidad de posible desplome, ya sea por un terremoto, ya sea por su inclinación, tal cual como la Torre de Pisa, porque eso es lo único que me acuerda es la Torre de Pisa, esa famosa inclinación, que por ende pudiera colapsar. No hay no hay algo extraño realmente ahí. Glenn, lo que pasa es que como es una propiedad privada y quizás al día de hoy no tiene un dictamen, una resolución donde ellos puedan decir públicamente, ¿no? Lo que pasa con esa construcción, entiendo que eso se queda ahí hasta... El gobierno, así como declara de utilidad pública un paquete de terreno, esto es una amenaza pública. Declarado de utilidad pública, le dinamitamos esa vaina y lo explotamos. No, eso habría que hacer. Sí, porque hay que demostrarlo eso. O sea, tú pones un problema y el problema tú dices, mira, esto está problemáticamente malo. Y para tú demostrarlo, tú tienes que llevar las evidencias que comprueben todo. Exacto. Mucho poco, tiene que tener más de 30 años ahí parado. Y aparentemente nunca le ha pasado nada porque si no se hubiese caído. Eso porque, por ejemplo, no necesariamente debe ser demolido completo. Tú puedes tumbar 3 o 4 pisos. Tú puedes eliminarle 3 o 4 pisos. Tú se lo puedes eliminar y de momento en la edificación descansa mucho mejor. Y tú puedes anclar en gato con un sistema de fundación bien hecho. Claro, utilizando tecnología, utilizando ingenieros geotécnicos, ingenieros estructurales que realmente conozcan bien el diseño que se proponga y la tecnología de la mano y tú pudieras salvar la mitad del edificio. Una opinión, ¿no? Pero está muy bueno el análisis, sí. Como no se ha dado un decreto final, o sea, una opinión pública de la situación del edificio, como le comento, lo que siempre un estudiante de la UAS en aquel momento se escuchaba, porque esa es una pregunta, ese edificio sale, todavía al día de hoy, en una clase de estructura de construcción en cualquier universidad, sale esa pregunta de cualquier estudiante inquieto que quiera saber y eso siempre se ha comentado, pero no es nada totalmente oficial. Yo iba al frente antes de hacer Wibi ahí a comer chimi, que eso estaba lleno de carritos de chimi en el frente. Así es. Sí. Desde ese momento, el 2000, cuando yo llegué a la capital, ya esa construcción estaba paralizada. Así es. Yo en el 2003 estaba dando estructura y desde ese tiempo estaba paralizada. ¿Y la torre Atiamar, la que está al lado? La que hablamos que tiene solamente, que está apoyada la losa sobre columna. Esa torre, según el doctor Bungale Taraná, que en paz descanse, ingeniero de Los Ángeles y de compañías de rascacielos de Estados Unidos, normalmente ese tipo de construcción, losa sobre columna, se pueden construir siempre y cuando tú tengas unos elementos estructurales que te puedan absorber con bastante seguridad la fuerza sísmica, llámese muros estructurales, si tú tienes dispositivo viscoso o si tú tienes bracer, ¿no? Que te puedan, que no te demande la columna, que no te demande más desplazamiento del que ella pueda sostener o del que pueda soportar. Normalmente se hacen edificaciones de baja altura. Me parece que Bungale Taraná la tiene hasta 20 pisos, ese tipo de estructura, claro. En aquel tiempo, el libro de Bungale Taraná data del 2000, 2003 o no sé, 2012.
pero sí es posible. Esa estructura se puede diseñar, claro. No tienen un desempeño totalmente aceptable, pero no garantizan tampoco que puedan fallar si se mantienen dentro el uso de la edificación se mantiene dentro del cual se está concebida. En el caso de Miami se comenta que se hicieron anexos, se hicieron remodelaciones arriba y el techo, en las fundaciones parece que había una serie de humedad, una piscina y las vigas se hundieron en este sentido, la losa hundió y ahí se fue una parte y ya lo que pasó, según lo que se comenta y los videos. Sí. Podemos ir cerrando ya entonces, Morel. Sí, perfecto. Solamente hacerle una última, no pregunta, sino como una inquietud que tengo realmente. Siendo así lo que pasó allá en Miami, eso despierta la curiosidad de decir, cónchale, si pasó eso en Miami, eso puede pasar en cualquier lugar. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, nosotros tuvimos la participación de un ingeniero, arquitecto, de nombre Benjamín Romano, hace un tiempo, que hizo un proyecto en México, el cual se llama Torre Reforma, un proyecto sumamente impresionante, que ganó muchas premiaciones. Y yo no sé si tú lo conoces el proyecto, pero fue muy atrevido el proyecto porque se hizo bajo el concepto de no tener columnas en toda la edificación. Algo sumamente retante para la época. O sea, digo para la época porque fue hace unos cuantos años, no fue hace mucho tiempo. Fue en el 2000, pero, no fue no hace mucho, ¿no? No. Yo creo que tiene como 10 años más o menos de haberse construido, más o menos. ¿Qué altura? No, me suena Reforma, le he escuchado. Tiene como 110 metros de altura, más o menos. Ok. Déjame buscarlo aquí. O sea, no es exageradamente tan alto, pero relativamente para lo que es una estructura de ese tipo, tiene como una connotación totalmente diferente a lo que comúnmente se hace. ¿Tú entiendes que eso es algo muy atrevido de parte de lo que es la parte de ingeniería o simplemente fue un proyecto que se hizo bajo la rigurosidad, digamos, estructural que ameritaba? Esa torre es la que veo. Sí, perdón. 246 metros de altura. Yo dije 100 metros. 110. Sí. Ok, la torre dice que no tiene columna. Esa es una moderna que veo que parece como una puya de un lápiz. Así es. Exactamente. Esa edificación dice, bueno, los japoneses normalmente dicen que una estructura, si usted hace todos los análisis sísmicos y hace análisis sobre todo trilineales, en 3 dimensiones no lineales, entonces si usted lo hace, su estructura, y usted garantiza el desempeño de la estructura, puede ser segura. ¿Qué quiero decir? Normalmente, si usted diseña una edificación y usted le hace los análisis del lugar y el diseño del lugar, utilizando la tecnología del lugar, y usted puede garantizar el desempeño de la estructura que usted está diseñando. ¿Cómo me explico? Déjame ver cómo me explico. Pero mira, para ayudarte ahí, sí. Sería bueno después que tú cheques la edificación. La estoy viendo. Él ancló esos 2 muros de hormigón que hay a 60 metros de profundidad. Sí. Entonces, eso tiene 40 centímetros de grosor, 50 centímetros de grosor, y todo eso vaciado. No, tiene que tener como 1,20 m. Arranque en 1,20 m y cierra ahí arriba como en 40 70. Ajá, en 70, sí. En 40 cierra más o menos ahí arriba. Pero arranca en 1,20 m de ancho desde abajo y termina ahí arriba casi como en 40 o 50 centímetros de espesor. Sí, así. Y tiene una especie de bracer, ¿verdad? Bracer. Sí, sí. Ok. Es un diseño interesante, ¿no? Verdaderamente muy moderno, interesante. Y tendría que leer bien cómo se diseñó el estudio para no especular, pero sí le comento que normalmente en estos tiempos, Los Ángeles, Japón, Nueva Zelanda, Chile, tienen, para decirlo así, tienen programas tecnológicos, software,
muy avanzados que pueden estimar las fuerzas y los desplazamientos de cualquier estructura, por ejemplo, y ya con tú tomando las fuerzas y teniendo el desplazamiento, tú puedes estimar y restringir lo que es el desempeño de la estructura, y es posible construirla. Por ejemplo, en el año 60, 1960, el profesor de la Universidad de Urbana-Champaign de Chicago, Nathan Newmark, él tuvo unos doctorantes, él era un profesor, y él había descubierto un método matemático de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? En el espacio, donde él podía, en los análisis no lineales y el comportamiento no lineal, él lo podía matemáticamente demostrar. En Japón, en aquel tiempo, 50, 60, matemáticamente no habían descifrado eso. Ellos estimaban cómo se comportaba la estructura, pero no habían estimado. Entonces, cuando se juntan con Newman, es que ellos entienden esa teoría y ley matemática, donde se fundamenta la teoría de absorción de energía, las teorías y los libros de absorción de energía, que es la base de la ingeniería sísmica, ¿no? Y ahí ellos pueden, de ahí para allá, muy bien estimar los desplazamientos y las fuerzas de las estructuras. Y al día de hoy, Nathan Newmark en el 60 dijo, en el 59, me parece que fue que falleció antes, él dijo, tómenme una foto con esa estructura ahí y ustedes verán que no se va a caer. Y en México ha temblado de 8 grandes sismos y la estructura está como la mejor. O sea que en su tiempo, ahí en México, esa estructura fue un pilar de que la ingeniería sísmica, y conjunto con los avances matemáticos, los resultados se puede muy bien estimar. Y decir que México en la mayoría de su parte es un lago, es un pantano. Se dice que es un pantano que se secó arriba, pero que tiene un lodo, un suelo blando debajo que amplifica las ondas sísmicas y puede demandar más aceleraciones en la estructura nivel de piso hacia arriba, demandando que la estructura tenga más resistencia o más capacidad de desplazamiento. Perfecto. Llegamos a la parte final de esta interesantísima entrevista. Para mí es un placer, todo lo que he comentado es mi parecer. Entiendo que quizás no tengo la verdad absoluta, siempre tengo unos libros aquí y claro, humildemente siempre estamos de tratar a la orden. Esa torre moderna tiene una profundidad de ¿cuánto? 60 metros. 60 metros. Normalmente los rascacielos hay una profundidad de planta mínima, que es, esos edificios se toma en cuenta como si fuera una viga en voladizo. Entonces, tanto tú subes hacia arriba, que tanto tú tienes, exacto, tanto tú tienes que subir hacia arriba, que tú tienes que tener una parte debajo, ¿no? Y eso se comporta como si fuera una viga en voladizo. Sí. Si tú logras tener toda la rigidez a lo largo de la estructura, bien diseñada, bien pensada, desde el nivel de piso hacia arriba, entonces tú puedes garantizar un desempeño y una seguridad de vida. Claro, todo eso depende siempre de la capacidad ingenieril y de la inversión en la tecnología, en los programas y en los softwares, que es el éxito, ¿no?, de la ingeniería estructural y sísmica, los programas que tenemos al día de hoy. Si se quiere crear paradigma, hay que invertir obligatoriamente. Sí, esa torre ahí del malecón, la que mencionamos, según también dicen que era que cuando usted va a invertir en un gran proyecto, no, tú quieres invertir solamente del nivel del suelo hacia arriba, pero tú quieres invertir una gran cantidad del suelo hacia abajo para tú garantizar la resistencia del suelo. Y parece que lo que iba en esa parte se ahorró. Y cuando tú ahorras ahí, le salió caro. Eso es roca, dale para allá. Exacto. Eso es roca, dale para allá y después le salió un marco de un extremo. Sí, o sea, y eso es lo que se dice, ¿no? Alcides, un placer, hermano. Antes de dejarlo, me dejan saber para ver qué podemos arreglar, ¿eh? Sí. En todo caso, yo soy primera vez, señores, y le agradezco, Luis Tavera y Gleiner Morel, le agradezco de corazón, ¿no? Esta oportunidad, ¿no? De tratar con ustedes mismos de estos temas. A mí me encanta hablar de ingeniería, me encanta, miren mi librero personal, ahí tenemos temas de puentes. También judía, ¿verdad?
Sí, soy coordinador de reglamento de puente de obra pública, lo estamos redactando en un proyecto del BIC. Diseño de puente, doy clases de puente en OIM, doy clases de rehabilitación sísmica de estructura, que es otro mundo que trata la edificación existente. Di monográfico en OIM y doy cursos particulares a estudiantes y a profesionales que quieran aprender de lo que es el desempeño sísmico de la estructura, que ese es otro caso del código sísmico y nosotros. Yo casi voy 100 a una que tú conoces al ingeniero Reginald García perfectamente. Sí, yo fui allá a su oficina, ahí en el Mirador, en los edificios que él hizo también en aquel tiempo. Claro. Yo le compré. Sí, el profesor Reginald, yo me senté una tarde a hablar con él tema de puente y parte de su equipo está conmigo en el reglamento de puente, en la redacción del reglamento de puente. Y tú conoces a Tony Taveras, el ingeniero Manuel Taveras, que también participó en eso hace unos cuantos años atrás, que fue invitado de nosotros hace un tiempo en el programa. ¿Te puedo decir algo fuera de grabación? Ahorita. Tony Taveras, gran amigo mío, lo tengo aquí, él participa conmigo en la redacción del reglamento de puente. Tengo varios jueves que no lo veo porque los jueves por la mañana. Tony y yo nos conocimos peleando, como decimos. Ya, pero eso es una historia. Sí, eso es el problema. Tenemos que juntarnos. Tony. Después, ¿sabes que cuando uno conoce a una persona y como decimos peleando en términos técnicos de ingeniería, ¿no? Puntos encontrados y eso, después de ahí para allá, nos seguimos tratando y Tony es una excelente persona y nos tratamos con un cariño y respeto increíble. Pero mucho, Tony. Y imagínense. Pero sí nos conocimos. Agradecerte a ti infinitamente, Alcides, por tu tiempo, tu experiencia, todas tus, ¿verdad? Obviamente mis experiencias en la vida. Sí. No, óyeme, es una recopilación de información que tú tienes a lo largo de tu experiencia profesional que nos enriquece a nosotros a nivel de lo que es la parte de ingeniería. Bastante. Agradecerte a ti por tu tiempo y nada, esperamos realmente que en otro momento podamos tener tu participación por allá en cabina. Claro, y podemos también, estamos a la orden, ¿no? Estamos a la orden y cualquier tema también, yo siempre me la paso o en obras públicas también, viendo los temas del día a día, y también en mi casa estudiando y trabajando para los cursos que yo doy. De eso se trata. Y siempre nos mantenemos activos. Excelente. Un placer, señores. Un placer todo mío. Señores, hasta la próxima, nos vemos entonces. Amén. Muchas gracias.